el privilegio de contar como en cada mes de Elul, que ya se volvió tradición, a Rabbi Tzabut Sherita, que siempre nos acompaña. Y bueno, Hashem, ahora previo a Rosh Hashanah y Yom Kippur y a Minoraim, que llegue siempre en mitzvot, siempre con cosas buenas, siempre para crecimiento, y que nos comparta de su Torah. Muchas gracias, Rab. Javot, bienvenido como siempre. Mucho gusto. Bueno, Shalom Aleichem, como siempre es un honor, un gusto, un placer estar aquí, visitar esta comunidad. La verdad, gente Baruch Hashem de bien, gente que ama la Torah, que le gusta el estudio de la Torah. Así que no se molestan si hablo 1 o 2 horas, ¿no? ¿Verdad? Así que vamos a compartir unas palabras. Gracias a Rav Asher por permitirme estar compartiendo con ustedes unas palabras de Torah. Y el tema que buscaba o pensaba hablar es algo muy importante, de hecho, y incumbe a todos nosotros. Y eso empieza en el Talmud, Gemara, Berachot, página 6, página Vav. Dice ahí la Gemara que aprendemos de Abraham Avinu que כל הקובע מקום לתפילתו, הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו, הקדוש ברוך הוא escucha su tefila, הקדוש ברוך הוא le gusta su tefila. לעילוי נשמת מאיר בן אברהם, בעזרת השם. Entonces dice la Gemara, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. וכשמת, אומרים לו, ענה וחסיד, etc. O sea, la traducción literal, lo que dice la Gemara, es que cuando una persona fija un lugar especial, fijo para su tefilá, para su rezo, para sus plegarias, no importa dónde, sea en casa, sea cuando hay necesidad de estar rezando en la casa, ¿sí? O dentro de la sinagoga, ¿sí? Si uno tiene un lugar fijo, entonces Hashem está en su apoyo. Lo que Abraham, el Dios de Abraham está en su apoyo. No dice Abraham, Yitzhak y Jacob, hay que entender por qué no. ¿Sí? Siempre decimos la tefilá, lo que Abraham, lo que Yitzhak, lo que Jacob, etc. Pero en este caso dice solamente Abraham y vamos a entender por qué. Y Ukshemet, dice la Gemara, y cuando fallece esta persona, entonces dicen que ella anabe Hasid. O sea que era una persona, perdimos una persona humilde, que llevamos 120 años, y Hasid, una persona devota, Hashem, etc. La pregunta es, y varias preguntas que surgen aquí en esta Gemara, es, primero, ¿por qué nada más dice Abraham? ¿Qué tiene Abraham? ¿Y Yitzhak y Jacob dónde están? ¿Sí? ¿Por qué no decimos lo que Abraham, Yitzhak y Jacob? ¿Y cuál es la ventaja, la mala, la grandeza de una persona que fija un lugar? ¿Qué importa hoy? Rezó aquí, el otro día reza aquí porque hay aire. Y aquí no hay aire. ¿Cuál es el problema? O alguien se sentó en su lugar, que lo va a avergonzar a levantarlo, ¿sí? En público, no. Se sienta en otro lado. ¿Hay un problema con eso? ¿Sí? O en la casa, un día reza en una esquina, el otro día reza en la terraza, o donde sea, ¿no? ¿Cuál es la importancia de fijar un lugar? Entonces, Jajamim explican que para entender, antes que nada, ¿quién fijó la tefilá? El tefilá en Shacharit, Abraham Avinu. Era el fundador de todas las 3 tefilot que tenemos hoy en día. Pero Abraham Avinu también simbolizaba lo que es la humildad, ¿verdad? Abraham allá, tenemos 3 personajes en el judaísmo que eran más humildes. ¿Quiénes son? Adam. Aleph, Abraham Avinu. Dalet, David Amelech, Rey David. Y Mem, Moshe Rabbeinu. Y todos aprendemos de psukim de la Torah, de versículos de la Torah. ¿Bien? Abraham dijo, Anochi afar va'efer, yo soy polvo y tierra. ¿Sí? David, ¿qué dijo? Soy como un gusano, Anochi tolat velo ish. ¿Sí? Y Moshe, ¿qué dijo? Venachnu ma. No somos ni gusano ni polvo, nada. Nada de la nada. O sea, el más humilde sobre la faz de la tierra era Moshe Rabbeinu,— Entonces, dice Jamim, si una persona fija un lugar,
especial para su tefilá y no se mueve de ahí, tanto dentro de la sinagoga, ¿sí? Se siente en un lugar, no se mueve de ahí, o en la misma sinagoga y no cada semana cambia, brinca a otra sinagoga o a otra comunidad. Esto que demuestra la humildad de la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede, no es común para Hashem, pero sucede que alguien no está de acuerdo con la aliyah que le dio el Gabay. No, a él subiste Shishi, yo nomás no sé qué, Shelishi, o Hamishi, o Revi'i, o lo que sea, ¿sí? Y a él lo invitaste a la fiesta, y a mí no, y a él le diste más honores, y se enoja con el Gab porque le dijo algo. Entonces, ¿qué hace? Cambia de comunidad, cambia de sinagoga, se va a otro lugar. ¿Esto qué demuestra? Que no es nada humilde. Si fuera humilde, trágalo y quédate ahí, sentado en el mismo lugar. Pero si uno brinca de un lugar a otro, ¿sí? O de una comunidad a otra, o de una sinagoga a otra, quiere decir que no padece de la enfermedad, o sea, no adquirió la humildad. ¿Por qué? Porque si fuera humilde, ¿sí? Sería más, ¿sí? Una persona que cede, que sabe perdonar también, que no pasa nada si te dijeron algo, y no pasa nada. Una vez llegó Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva era así, chaparrito, pero su grandeza de Torah era mucho más alta que Moshe Rabbeinu, de la altura física, no de la grandeza de Torah, ¿sí? Pero era un gigante, una eminencia de Torah. Y Rabbi Akiva Eiger llegó a una ciudad y llegó con él el mismo Shabbat Rabbi Yaakov de Lisa, el Rab de Lisa, una ciudad ahí. De repente el Gabay se acerca a Rabbi Akiva Eiger y lo invita a subir a Aliyat Shelishi. ¿Por qué Shelishi? Para los Ashkenazim la Aliyat Shelishi es lo más importante. Para los Sefaradim la Aliyat Shishi es lo más importante. Pues por el Yesod, según la Kabbalah y todo. En este instante Rabbi Akiva Eiger se desmayó. Lo despertaron y otra vez desmayó. Lo despertaron y Rabbi Yaakov de Lisa dijo, yo sé qué es lo que está pasando. Se acercó a él y dijo, Rabbi Akiva, no te están invitando Shlishi porque eres más grande que yo de Torah, sino porque eres un gran rabino de la ciudad de esta, donde él, Pozna estaba. Y tu ciudad de Pozna es mucho más importante que la ciudad mía de Lisa. Por eso, no por tu Torah, no te preocupes. En esto, escuchó esto Rabbi Akiva Eiger y se calmó y se levantó. O sea, hasta dónde llegó la humildad con toda la grandeza que él tenía. La humildad de él llegó que se desmayó cuando escuchó que lo invitan a él y no a otro Rab, ¿sí? Que era como ofensa al otro Rab. Imagínense. O sea, ¿cómo puede ser que yo soy más grande que él? ¿No? Aunque tal vez sí seguro fue más grande que él de Torah. Pero no podía aguantar la ofensa a un Talmid Jajam como Rabbi Yaakov de Lisa. Hasta que Rabbi Yaakov de Lisa también fue tan humilde diciéndole en el oído, no te preocupes, no fue por eso, fue por la ciudad, no por la grandeza de Torah. Ahí se calmó. De ahí que vemos la importancia de lo que es el honor a un Talmid Jajam, a un erudito de Torah, a un Gabay que se ocupa para las necesidades de la sinagoga, de la comunidad, ¿sí? Y no ofenderse de cualquier cosa y cambiar de otro. No quiero, no, ok, voy a otro. ¿No? Dicen que un yehudí sobrevivió de un barco que se hundió en el mar. Entonces llegó a la isla y empezó a hacer su vida, lo que llegan a salvarlo de ahí, a rescatarlo. No, después de unos meses llega un barco, lo salvaron, Baruch Hashem, y lo invitó a visitar. Construyó ahí 2 sinagogas y él dijeron, ¿por qué necesitas 2 sinagogas? Porque no hay ni minyan, estás solo. Dijo, no, si peleo con el Gab o con el Gabay acá, me voy al otro. Así es. Ese es para enseñarnos que cuando hay 2 Yudim hay 3 opiniones, los 2. Dijo, una vez llegó
el presidente de Estados Unidos. No me acuerdo el nombre, pero creo que era Golda Meir en aquel tiempo, el Rosh HaMemshala. Y todavía habían, no sé, a lo mejor 2 o 3 millones de judíos apenas, o 2 millones en Israel. Y le dijo, ¿cómo es posible que tú manejas una población de tantos millones? Ustedes nada más son 2, 3 millones, nosotros somos 200 millones. Le dijo, te voy a explicar la diferencia. Usted es el presidente de 200 millones de americanos, pero yo soy presidente de 2 millones, Rosh HaMemshala, no de 2 millones judíos, de 2 millones de opiniones. Esa es la diferencia. Nosotros somos muy especial, es verdad, pero no quiere decir que cuando uno tiene alguna diferencia con el Gabay, con alguien que le dijo algo, con el Gab, con esto, por eso ya me renuncio, me voy a otro. No amenaces, Baruch Hashem, nadie es independiente. Todos somos necesarios aquí, importantes, pero no tanto para ofenderse de cualquier cosita. Se arregla, hay diferencias, se arregla, se resuelve. Pero ese es lo más importante. Por eso dice el Hafetz Haim, Rabbi Israel Meir HaKohen de Radin, el autor del Lashon Hara, del libro Lashon Hara, dice, hay un pasuk en la Torah, en la parasha de Yitro, cuando Hashem advierte al pueblo no acercarse a la montaña donde Moshe subió a recibir las tablas de la ley, ¿sí? Y dice, aquel que va a tocar la montaña morirá. Dice el Hafetz Haim, de aquí aprendemos de este pasuk hasta dónde tenemos que cuidarse mucho el honor de un Talmid Jajam. Y la Torah, quien representa, obviamente, tanto así vemos, esto es entre paréntesis, que vemos que entre Pesach y Atzeret murieron 24,000 alumnos, no eran alumnos cualquiera en el kinder de eso, no, eran alumnos que eran los transmisores de la Torah oral. Y todos los Mishnayot están basados en ellos. Después salió Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, todos los grandes Jajamim que Rabbi Akiva tituló como Jajamim, pero todos eran en la misma categoría, en el mismo nivel de Rabbi Shimon y Rabbi Meir y todos los Jajamim demás, ¿sí? Pero con todo eso, cuando se trata del honor de la Torah, Hashem no le perdona a nadie, ni siquiera Talmid Jajam como él. Y por eso dice el Hafetz Haim, ¿sí? Que es con más razón. Sí, en Monte Sinai Hashem advirtió no tocarlo porque se santificó, porque Hashem bajó sobre la montaña y no tiene conciencia, no tiene conocimiento, no tiene nada, no tiene sentimiento. Y con todo eso la Torah dijo que es santo ese lugar porque Hashem bajó para entregar la Torah. Y no tocar ni siquiera con un dedo más pequeño, con más razón, si uno va a mirar, toca el honor y el respeto y la reputación de un Talmid Jajam que estudia la Torah, esa es una ofensa no solo para él, sino para la Torah misma, y eso es muy, muy grave. Voy a terminar con un maaseh que trae uno de los Jajamim grandes de la ciudad de Bagdad, de Irak. Había muchos Jajamim grandes, como Rav Ovadia, que llegaron de ahí, y Jajamim muy grandes también de Irak, de Babel, que llegaron de este país. Había un Avrej que era muy rico, estudiaba Torah todo el día, no salía casi a la calle, todo el tiempo se dedicaba a estudiar Torah y estaba estudiando con constancia, ¿sí? No interrumpiendo cada 5 minutos a ver quién entró, quién salió, quién mandó mensaje, quién esto, quién murió, quién no, quién... mil cosas, no, dedícate a la Torah. Chaim Shmulevitz dice, cuando la persona, la constancia en el estudio de la Torah es muy importante, pero no es el tema. Entonces, ahí en Cracovia, ¿sí? Había este Avrej que estudiaba Torah, y estaba encerrado en un cuarto, igual como el Gaón Mivilna que hacía, ¿sí? Cerraba toda la mayoría de las horas del día y no salió.
Un día llegó el rey del país a visitar la ciudad donde vivía en Cracovia, y toda la gente de la ciudad, incluso judíos también, salieron a recibir al rey, obviamente para decir también una verajá especial para él. Y este Avrich no quiso salir, no quiso hacer Bitul Torah y seguía estudiando. Solamente cuando pasaba, escuchó el ruido del carruaje del rey, se asomó por la ventana, vio al rey y dijo a la verajá, Baruch Shehalak Mechormato, le Basar Vada, bendito que compartió su honor a un ser humano como este rey. Okay. Y en este instante, justamente que él se asomó, se cayó una piedra, o sea, del edificio, ¿sí? Y le golpeó al caballo del rey, no al rey, Baruch Hashem, pero no más al caballo. Obviamente que los policías, los guardias, los guardaespaldas, los soldados, todos empezaron a ver de dónde viene esta piedra obviamente para defender al rey, ¿sí? Entonces subieron, rodearon a esta casa y sacaron a este Avrich afuera. Obviamente que él dijo, yo no soy el culpable, se cayó la piedra sola, es culpable del arquitecto, no mío, que no lo construyó bien el edificio. Pero no le importaba, el rey estaba seguro que él es el culpable. ¿Y qué hizo? Lo juzgó la pena de muerte. Los judíos de la ciudad sabían quién es esta persona y mandaron al rabino, mandaron a gente, abogados, mandaron cartas a los ministros para impedir, ¿sí?, la muerte de este señor tzadik. Hasta que el rey decidió llamar al rab de la ciudad para que él dictamina y que define quién es esta persona. Lo que diga el rab es lo que va a hacer, dijo el rey. ¿No? Pero fíjense que cuando llegó el rab, ¿sí?, y le preguntó el rey, señor rabino, ¿qué opina de este caso? ¿Debo de matarlo? ¿Es el culpable o es inocente? Y el rab se quedó callado, no le dijo nada. Todos pensaríamos que seguramente el rab lo decía, ¿sí?, lo diría, claro, inocente, yo conozco a esta persona, es una persona buena, etc. No, se quedó callado. Lo mandaron a matar a la oveja. Después de eso, lo llevaron a enterrar, a sepultarlo. El rab de la ciudad pidió a la Jevra Kadisha, llevan al difunto a la sinagoga. Quiero hablar. En este momento que estaba ahí el ataúd, se para el rab y dijo, te ordeno, señor fulano, con decreto de la Torah, párate y dile al pueblo quién eres y por qué me quedé callado cuando el rey me preguntó si eres inocente o culpable. Y en este instante el Avrich muerto se levantó y dijo una declaración. Dijo que él es la neshama, el alma de un fulano que aventó una piedra, la primera piedra, ¿sobre quién? El profeta Jeremías, Irmiyahu, cuando el pueblo no quiso escuchar todas las profecías contra ellos, que son pecadores, y si van a seguir así, Hashem va a destruir a Yerushalayim y va a destruir a Bet HaMikdash, y la gente no escuchaba. A nadie le gusta escuchar reproches. Todos dicen, eres mi vida, eres un agua de Dios, ¿no? Eres una mantequilla, eres un tzadik, ¿no? Claro, todos. Es importante, claro. Sí, también hay mucho cariño y muchos halagos, pero cuando te toca un regaño, te toca. Ahí hay que reconocer, y punto. Y hacer teshuvah. Entonces dijo, por eso Hashem mandó su alma a este mundo de vuelta. Ya es la 10ª vez que viene aquí en este mundo para corregir lo que él había hecho con esta piedra que aventó sobre Irmiyah Naví. Y en este Gilgul es el último que ya arregló todo y ya por eso su alma regresó a descansar la última vez. Y por eso el Rab se quedó callado. ¿Por qué? Por eso el Rab, porque todo el mundo empezó a murmurar ahí, Rab, ¿qué es eso? ¿Es culpa de Rab? Había dicho que es inocente. No, señor. El Rab no es culpa. Es eso. Por eso, dice Jajamim, de aquí aprendemos Musar Askel, la lección. Tanto tenemos que cuidar
el honor de la Torah y los representantes de la Torah. Y Bezrat Hashem, que nos ayude Hashem siempre cuidar esto, seguir este camino, y Bezrat Hashem ser de los alumnos de Abraham Avinu, que era más humilde, uno de los 3 personajes más humildes sobre la tierra, como Moshe y David, y no cambiar, no esto, ser más humilde, más modesto, no pasa nada, te dijeron, ¿cómo se dice? Avir al amidot, ceder, perdonar, y si uno aprende a hacer eso, no hay duda que Hashem también lo va a hacer, y va a actuar con él en la misma medida que uno mide con los demás. Y este es un zehut grande, Bezrat Hashem, para entrar al día de Rosh Hashanah y salir, Bezrat Hashem, con el decreto de un año bueno, lleno de bendiciones y todo lo mejor, Bezrat Hashem. Gracias, buenas noches.